Te he sido infiel durante 50 años, y tú, por conveniencia, dijo el esposo en el cumpleaños de su esposa, delante de todos los invitados. Y después de eso, ella hizo algo impactante. Queridos amigos, antes de continuar, cuéntenos si han oído historias parecidas en su entorno. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y comenzamos. Que disfruten la historia. Dolores se despertó, como siempre, sin despertador, exactamente a las 6 de la mañana. Incluso en el día de su cumpleaños número 68, su cuerpo no se permitía media hora más bajo las mantas cálidas. Un hábito desarrollado durante medio siglo de vida familiar resultaba difícil de romper. Ya es 27 de octubre, susurró al mirar el calendario de hojas arrancables. En la cocina se encendió la lámpara con flecos, la misma que compraron en los años 80. Dolores sacó del refrigerador unas costillas ahumadas. Ayer fue especialmente al mercado de los carniceros para elegir lo mejor. La sopa, según la receta de su difunta suegra, la preparaba solo en grandes celebraciones, con frijoles blancos que dejaba en remojo desde la noche anterior, con zanahoria rallada gruesa, con repollo cortado en tiras finas. En media hora, la cocina se llenó de un aroma delicioso y tentador. Dolores removía la sopa con una cuchara de madera y tarareaba suavemente una canción moldava que cantaba de niña cuando ayudaba a su madre con las tareas de la casa. «Feliz cumpleaños, querida», dijo Marcus, saliendo del dormitorio en pantalones caseros y camiseta, y besó a su esposa en la mejilla. El beso fue habitual, mecánico, como cada mañana durante ya 50 años. Dolores se giró, esperando ver en las manos de su esposo al menos un pequeño ramo de ásteres o crisantemos del kiosco cerca de la parada del autobús. Pero las manos de Marcus estaban vacías. «Qué raro», pensó mientras seguía removiendo la sopa. «Normalmente me da un ramo por la mañana. Bueno, seguro preparó algo especial para la noche, cuando se reúna toda la familia». En ese momento, aún no sospechaba lo que realmente le esperaba. De repente, le vino a la memoria aquella lejana tarde, primavera del 75, la Casa de la Cultura del Centro Provincial, a donde fue con sus amigas del pueblo para bailar. El calor de tantos cuerpos, el crujido de las tablas del suelo bajo los pies, el acordeón tocando canciones. Ella estaba parada contra la pared, con un vestido nuevo de algodón estampado, que había cosido ella misma con un patrón de la revista Rabotnitsa. «Señorita, señorita, ¿bailamos?». Un joven alto, con bigotito, se acercó directamente a ella, aunque había otras chicas más guapas al lado. Marcus era apuesto entonces, de hombros anchos, con camisa blanca de manga corta. Conductor en una base de transporte, un partido envidiable. Hablaba con palabras de ciudad, sabía cortejar bien, regalaba perfumes, la llevaba al cine. Un año después, boda en el club del pueblo, invitados en largas mesas, el tío Rick con su trompeta que tocaba hasta el amanecer. Luego, mudanza a la ciudad, a una habitación en un dormitorio comunitario. Ella dejó la casa de sus padres, con paredes blancas y contraventanas azules, la parra plantada por el abuelo y el pozo con agua helada. El olor a jazmín en el patio. «Dolores, ¿en qué piensas?». Marcus le tomó la mano. «Hoy es tu día. Hay que prepararse para la fiesta». Su apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso parecía un museo del hogar. Mueble modular de los 80 con vajilla de cristal tras el vidrio. Alfombra en la pared con nobles ciervos. Fotos en marcos de madera sobre el aparador, la boda, el nacimiento de su hija Alice, sus años escolares, la universidad, su propia boda, los nietos. En la cocina,
sobre el alféizar, había hileras de frascos con compotas y conservas, de ciruela, manzana, tomates, pepinos, caviar de calabacín. Cada otoño, Dolores hacía conservas según las recetas de su abuela, que sabía de memoria. Marcus siempre alababa: esto no lo encuentras en ninguna tienda. Hoy estaba especialmente atento, ayudó a colocar las sillas alrededor de la mesa extensible, lavó los platos después del desayuno, incluso preguntó si hacía falta ir a la tienda, por si faltaba algo para la mesa. Imagínate, le contaba Dolores a su vecina Mindy, mientras ésta la ayudaba a poner la mesa, 50 años casados y sigue siendo tan atento. No como otros. Beben, pegan, como John, pero el mío nunca ha levantado la voz siquiera, dijo Dolores. Mindy murmuró algo en respuesta y se giró hacia la ventana. Dolores no notó la extraña expresión en el rostro de su amiga. Al mediodía, Dolores se cambió y se puso un vestido nuevo color cereza madura, que había comprado especialmente en una tienda cara en la sección de tallas grandes. La tela era buena, no se arrugaba, y el corte ocultaba su figura robusta y resaltaba aún su hermosa línea de los hombros. Marcus, ¿cómo me veo? Dio una vuelta frente al espejo del pasillo. Mi bella, la más guapa, respondió el esposo desde la habitación. Pero algo no iba bien. Le temblaban las manos mientras colocaba los platos, como si una premonición de desgracia le revolviera el pecho. Durante el día, Dolores atrapó varias veces la mirada de su esposo, excitada, nerviosa, como si se preparara para lanzarse al vacío. A veces sonreía de forma enigmática, otras veces apartaba la mirada cuando ella lo observaba. En las manos jugueteaba con algo, un periódico, unas cerillas. ¿Será que está preparando una sorpresa? Pensaba Dolores, mientras repartía en los platos el pescado en gelatina. ¿O habrá comprado un regalo caro? Hace tiempo me prometió un anillo, con piedra. Hacia las 3:30, Marcus salió del dormitorio con un ramo de ásteres amarillos. Abundante, hermoso, evidentemente caro. Pero en lugar de entregárselo solemnemente a su esposa, simplemente lo puso en un florero de cristal en medio de la mesa. Para decorar, dijo, acomodando los pétalos. Marcus, Dolores miró a su esposo confundida. Olvidaste regalarme las flores. Luego, Dolores, luego, la interrumpió él, con un tono en la voz que ella nunca antes había escuchado. Primero tengo que decirte algo. Muy pronto. Dolores sintió un escalofrío en el estómago. Miró la mesa festiva, los ásteres en el florero, a su esposo que evitaba su mirada, y de pronto entendió, este cumpleaños sería especial. Pero aún no sabía de qué manera. A las 4 en punto, el apartamento se llenó de voces y risas. La primera en llegar fue su hija Alice con su esposo Leon y sus hijos, Alex, de 16 años, y Viola, de 14. Luego llegaron los vecinos, Mindy con su esposo Rick, Marcus con su esposa Beatriz del edificio contiguo. Los últimos en llegar fueron los colegas de Marcus, los conductores jubilados Félix y Henry, con quienes él había recorrido el país en su juventud. La mesa rebosaba de manjares. Dolores había pasado 3 días cocinando, ensaladilla rusa con salchicha cocida y pepinillos en vinagre de su propia conserva, arenque bajo abrigo de piel, en capas, como se debe, pescado en gelatina con florecitas de zanahoria, empanadas caseras con repollo, según la receta de su difunta suegra. Mamá, ¿y si pedimos sushi? Sugirió Alice, observando la mesa. O unos rollitos, a los niños les gustan. ¿Pero qué comida es esa? Se indignó Dolores. Arroz y pescado crudo. Yo hice comida de verdad,
comida humana. Viola bufó, pero no dijo nada. Alex ya se estaba sirviendo un plato entero de ensaladilla. Marcus estaba en su salsa. Sirvió una ronda, vodka para los hombres, vino para las mujeres, compota para los niños. Por la salud de nuestra querida cumpleañera, por mi Dolores, que durante medio siglo ha hecho de esta casa un hogar acogedor. Por la familia, añadió León. Por la abuela, gritó alegremente Viola. Brindaron, picaron algo. Marcus se relajó, comenzó a contar anécdotas de sus viajes largos, cómo quedaban atrapados en la nieve, cómo los camioneros se ayudaban entre sí, cómo en las montañas las chicas locales los invitaban con pasteles de bacalao. Los invitados reían. El ambiente era cálido, familiar, justo como debe ser en un cumpleaños. Después del segundo trago, Félix inició una conversación sobre los conductores de ahora. Ya no hay esa hermandad, esa solidaridad que teníamos nosotros. Vivíamos como uno solo, todos por uno y uno por todos. Tienes toda la razón, asintió Marcus, sirviendo el tercer trago. Lo nuestro era auténtico, de hombres de verdad. Pero después del tercer trago, algo cambió en él. Se puso de pie, tambaleándose un poco, tomó su vaso en la mano y golpeó con una cuchara para llamar la atención. Queridos invitados. La voz de Marcus se volvió más alta de lo normal, con un tono desgarrado por el alcohol. Quiero confesarles algo. Dolores alzó los ojos hacia su esposo. Un mal presentimiento le revolvió el pecho. Y tú también, Dolores, continuó Marcus, mirando por encima de las cabezas de los invitados. Hace tiempo que quería decirlo. Pero esperé. Esperé 50 años. Pausa larga. En la sala se hizo un silencio total. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo en la pared. He sido infiel a mi Dolores todos estos 50 años, soltó de golpe. Para mí solo fue conveniente. Cocinaba, lavaba, mantenía la casa. Perdóname, Dolores. Primero se escuchó una risa incómoda. Los invitados pensaron que era una broma de mal gusto. Alice se quedó congelada, con el tenedor a medio camino hacia la boca. Papá, ¿qué estás diciendo? Pero Marcus no se detenía. El alcohol le había soltado la lengua. ¿Por qué se callan? Soy un hombre de verdad. Necesitaba variedad. No la misma mujer toda la vida. 50 años. Dolores estaba sentada como convertida en estatua de sal. La sonrisa congelada no se borraba de su rostro. Sus manos desmigajaban el pan automáticamente. El mundo tras la ventana se volvió irreal. Las voces sonaban como bajo el agua. Los rostros de los invitados se desdibujaban. En los oídos le zumbaba, como si un rayo la hubiera golpeado. Abuelo, ¿tú estás bien? Alex miraba a su abuelo con horror. ¿Y qué tiene? Gruñó Marcus. Es cosa de hombres. ¿Creen que soy el único? Todos los hombres viven así, solo que no lo dicen. Abuelo, ¿es cierto? Alex lo miraba con una decepción adulta. ¿Nunca quisiste a la abuela? Amó, se desentendió Marcus con un ademán. Pero el amor y esto son cosas distintas. Los hombres lo entenderán. Yo no lo entiendo. Soltó el adolescente. Es una bajeza. Los invitados empezaron a marcharse apresuradamente. Félix murmuró algo sobre asuntos urgentes. Beatriz decía frases de cortesía sobre lo rico que estuvo todo y agradecía la invitación.
En 15 minutos, solo quedaron los de casa en el apartamento. Alice se lanzó hacia su padre. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué dijiste eso? Estoy diciendo la verdad. Marcus hizo un gesto con la mano. Estoy harto de guardármelo todo. Oh, la del primer piso estaba buenísima. Julia, la del supermercado, un encantó. Y eso no es todo. En cada ciudad tenía mis chicas. Ya no podía detenerse. Las palabras salían en torrente. Así que no me arrepiento de nada. Dile a tu madre que no se aflija. Que entienda la esencia masculina. Dolores se levantó silenciosamente de la mesa y fue a la cocina. Se sentó en el suelo junto a la estufa, apoyando la espalda contra el mueble de cocina, el mismo que eligieron juntos hace 20 años. Miraba las puertas familiares, las manijas lustradas con el brillo de sus propias manos. ¿Qué es esto?, susurró. ¿Qué es todo esto? Alice encontró a su madre en el suelo de la cocina, la abrazó por los hombros. Mamá, está borracho. No lo escuches. Mañana se le pasará y se retractará de todo. Pero Dolores permanecía en silencio. Miraba fijamente un punto con ojos inmóviles. No había lágrimas en ellos, solo la confusión de alguien que de pronto comprende que medio siglo de vida fue una mentira. Y desde la sala aún se oía la voz de Marcus, que explicaba a su yerno y nietos los fundamentos de la psicología masculina. Viola lloraba. Alex maldecía en voz baja. Leona intentaba llevarse a la familia a casa. La fiesta había terminado. La noche se alargaba sin fin, como una estrofa en una mala canción. Dolores yacía boca arriba, contando las grietas del techo. Había 7. Lo recordaba desde su juventud. Al lado, Marcus roncaba, dormía profundamente, extendido por toda la cama, como un hombre que se ha quitado un gran peso de encima. Y en su cabeza giraban sus palabras, como una aguja desafilada en un viejo disco. Por comodidad, la misma mujer. 50 años. Dieron la 1. Luego las 2. Luego las 3. En algún lugar ladró un perro, pasó un coche. Y ella seguía tendida, mirando la oscuridad, sintiendo como algo dentro de ella se iba endureciendo lentamente, convirtiéndose en una roca fría y pesada. Al amanecer, sus ojos estaban completamente secos. Ya no quedaban lágrimas. Marcus se levantó a las 6:30, como siempre. Se estiró, bostezó. Dolores, ¿dónde están mis calcetines grises? Los que lavaste ayer. Ella señaló con el dedo hacia la cómoda. Ya no podía pronunciar una palabra. ¿Y vas a preparar café?, preguntó mientras se ponía los calcetines. Sí, respondió ella con voz apagada. Marcus miró a su esposa, pálida, con los ojos enrojecidos, y se encogió de hombros. Como si nada importante hubiera pasado ayer. Como si no hubiese destrozado su mundo. Después de que él se fue, Dolores se sentó en la cocina con una taza de té frío. Las manos le temblaban tanto que la porcelana tintineaba contra el platillo. Llamaron a la puerta alrededor de las 11. En el umbral estaba Mindy con una caja de pastel. Perdona por lo de ayer. Te traje un pastel. Lo compré en la tienda. Se sentaron en la mesa de la cocina. Dolores preparó el té mecánicamente, sacó el azucarero con terrones, el que compraba por costumbre. A Marcus le gustaba el té con terrones, no con azúcar granulada. Mindy se retorcía las manos, jugueteaba con la cucharita y de pronto se decidió. Dolores,
tengo que decirte algo. Habla, dijo Dolores, mirando por la ventana, tras la cual caían lentamente hojas amarillas de arce. Nosotras, todas lo sabíamos, soltó Mindy. Dios mío, qué difícil es decir esto. Pero ahora ya no tiene sentido callar. Y contó. Contó lo que todos ocultaron durante años, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo. Aquello de lo que susurraban en las escaleras. Cómo apartaban la mirada cuando Dolores los saludaba. Cómo se callaban si ella aparecía en la tienda y de pronto recordaban que estaba allí, ella, la que no sabía nada. Lo veíamos todo, Dolores, decía Mindy en voz baja, culpable. Cómo subía con Melissa cada jueves. Llevaba ramos, cajas de bombones. Y a ti te decía que iba al taller de Félix. ¿Te acuerdas? Tú hasta te alegrabas, qué bueno que los hombres tengan una amistad tan fuerte. Hizo una pausa por un segundo. Luego continuó. Antes, el divorcio era casi una condena, especialmente para una mujer. Las vecinas susurraban, ¿cómo fue que dejó escapar al marido? No lo cuidó bien. Incluso si el culpable era el marido, la culpable terminaba siendo la esposa. Por eso todos callaban. La familia debía ser inquebrantable, sin importar lo que ocurriera a puertas cerradas. Resultó que Melissa, del apartamento 12, se veía con él todos los jueves. El esposo de Melissa se iba a visitar a su madre en el campo y la casa quedaba vacía. Esa relación duró 15 años. Yo pensaba que Melissa era tímida, susurró Dolores. Pero lo que hacía era evitar mi mirada. Y Nancy, la vendedora de Magnolia, continuó Mindy. Jovencita, con rizos. Marcus la cortejaba allí mismo, en la tienda, delante de todos. Flores, bombones, decía que eran para la nieta. Y las vendedoras cuchicheaban entre ellas, miren, el abuelito se enamoró. Y en el trabajo, su voz bajó aún más. En la central de transporte presumía ante los hombres, mi esposa es una tonta del campo, no entiende nada. Puedo llevarme chicas desde la mañana hasta la noche, no se dará cuenta. En los viajes largos tenía chicas por todo el país. Sus compañeros de trabajo se lo contaban a sus esposas. Y ellas callaban. Para no destruir una familia ajena. Dolores susurró. Y de pronto, su memoria empezó a funcionar con una claridad despiadada. El rompecabezas comenzaba a armarse. Cabellos ajenos en el cuello del abrigo, de pasajeras, se enganchan en el autobús. Llamadas nocturnas, el despachador, un viaje urgente. Su rechazo a la intimidad en los últimos años, me canso, Dolores, ya no tengo edad. Compras extrañas. Perfumes caros que regalaba a ella en las fiestas, y luego Dolores encontraba los frascos vacíos entre sus cosas. Incluso los regalos, Dios mío. Incluso los regalos no eran para ella. Los compraba para sus amantes, y cuando la relación terminaba, los traía a casa, como regalos para su esposa. Pensábamos que tú lo sabías, pero lo tolerabas, se justificó Mindy. No queríamos romper la familia. Los niños eran pequeños entonces. Y luego nos acostumbramos a callar. En nuestra generación, ya sabes, la familia por encima de todo. Divorciarse era una vergüenza. Entonces, resulta que la única tonta era yo, la voz de Dolores tembló. Y todos se reían a mis espaldas. ¿Pero qué dices, Dolores? Nadie se reía. Todos te compadecíamos. Y entonces la invadió. No la pena. Algo peor.
Las náuseas le subieron a la garganta. Las sienes le palpitaban. Las manos le temblaban y la taza tintineó contra el platillo. Sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies, que las paredes comenzaban a girar lentamente. Mindy corrió al fregadero por agua. Y Dolores pensaba. 50 años fue el hazmerreír de todo el edificio. Una esposa patética, engañada, que no ve nada. Que no entiende nada. Y todos lo sabían. Todos, menos ella. Y entonces Dolores lloró. No sollozó, no gimió, lloró en silencio, sin sonido, como lloran las mujeres mayores cuando comprenden que ese dolor ya nunca pasará por completo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y caían en la taza con té frío. 50 años, susurraba. 50 años viví con un extraño, y pensaba que era mi hombre. Se oyó una llave en la cerradura. Marcus regresó antes de lo habitual, vio a su esposa llorando en la cocina, con Mindy sentada frente a ella con cara de culpa, y lo comprendió todo al instante. ¿Y qué? Preguntó con agresividad, tirando la chaqueta sobre la silla. Todos los hombres viven así. Al menos yo fui honesto, ya no lo oculto. ¿Qué pensabas tú, Dolores? ¿Que era un santo? Mindy se levantó. Marcus, ¿no se te cae la cara de vergüenza? ¿Y de qué debería avergonzarme? Gruñó él. Soy hombre, tengo necesidades. No soy una ruina, como algunas. Miró a su esposa con una especie de triunfo malicioso. Y además, Dolores, si hubiera sido más interesante, no habría buscado afuera. Es tu culpa. Dolores lo miró. Con una mirada que lo hizo retroceder involuntariamente. En sus ojos no había ni dolor ni resentimiento. Había decisión. Así soy yo. Y ahora ya sé cómo eres tú. La semana pasó como en una niebla. Dolores adelgazaba a ojos vistas. El vestido color cereza madura le colgaba como un saco, y su rostro adquirió una palidez cerosa. Dormía a ratos, despertándose de pesadillas donde Marcus se reía de ella junto a mujeres desconocidas. No podía comer, todo se le atascaba en la garganta como un nudo. Mamá, ya basta de castigarte así. Alice irrumpió en el apartamento como un huracán. Vio a su madre sentada a la mesa con un plato de borsch intacto frente a ella. Esto es demasiado estrés. Hay que revisar tu salud. Inmediatamente. ¿Para qué necesito médicos, hijita? Respondió Dolores con cansancio. ¿Qué me van a decir que no sepa ya? ¿Qué tengo el corazón roto? Mamá, ¿tú dices que eres médico? Se enojó Alice. A tu edad, el estrés puede provocar de todo, un infarto, un derrame, una crisis hipertensiva. Al día siguiente, Alice llevó a su madre a la clínica del distrito. Como hija de una médica local, logró que Dolores pasara por todos los especialistas sin hacer fila, gracias a sus contactos. La terapeuta Candy, compañera de escuela de Alice, escuchó el corazón de Dolores durante un buen rato, negando con la cabeza. Arritmia, la presión está inestable. Son los nervios, claro, pero a tu edad eso es peligroso. David, el cardiólogo, un hombre cerca de la jubilación con ojos amables, frunció el ceño mientras observaba el electrocardiograma. Taquicardia. Dolores, ¿qué te ha pasado? El corazón parece haber sufrido un impacto. Lo ha sufrido, pensó Dolores sombríamente. En neurología le revisaron los reflejos y reacciones. La doctora, una mujer joven, casi de la edad de su nieta, preguntó con empatía.
¿Hace mucho que tienes insomnio? ¿Dolores de cabeza? ¿Ha pasado algo en tu familia? Pero cuando llegó el turno del ginecólogo, Dolores se negó. Ay no, hijita, ¿para qué voy a ir ahí? Ya tengo 68 años. Todos esos asuntos de mujeres se acabaron hace tiempo. Mamá, Alice bajó la voz. Después de un estrés así, hay que revisar todo. El estado hormonal, la salud general. Sabrina, ginecóloga con 30 años de experiencia, examinó a Dolores en silencio. Luego dijo: hay que hacer unos análisis. Por si acaso. Dolores se avergonzaba de contar la situación familiar. ¿Cómo explicarle a una extraña que su marido le había sido infiel durante 50 años y ella ni lo sospechaba? Se cayó sobre los viajes de trabajo y las ausencias nocturnas. 10 días de espera pasaron con agonía. Alice llamaba todos los días para preguntar cómo se sentía. Márquez andaba por la casa como si nada, exigía la cena, camisas limpias, se quejaba de que la sopa estaba salada o que las papas estaban crudas. Dolores lo atendía de manera mecánica, como un robot. El jueves, Alice llegó del trabajo con el rostro sombrío, se sentó frente a su madre y colocó los resultados sobre la mesa. Mamá, tiene su BPH tipo 16. Es una cepa oncogénica. Y ya hay cambios precancerosos. Las palabras cayeron en el silencio de la cocina como piedras en un pozo. Dolores no entendía de inmediato de qué hablaba. Miraba las hojas llenas de cifras y letras latinas, donde alguna mano había escrito signos incomprensibles. En su cabeza zumbaba el vacío. Así que esto es, pensó lentamente, como entre niebla espesa. Es la sentencia. No solo me mató el alma durante medio siglo, también envenenó el cuerpo. Ni siquiera sabía qué significaba eso, hijita. Significa que tienes el virus del papiloma humano. La hija contenía con esfuerzo su furia. Su voz temblaba de indignación, no solo como hija, sino como médica que veía una negligencia criminal. Mamá, ese virus solo se transmite por vía sexual. El periodo de incubación puede durar años. Papá tuvo otras parejas, y te contagió. Entonces, en la memoria de Dolores emergieron los años de problemas femeninos que había guardado como un secreto vergonzoso. Dolores punzantes en el bajo vientre, afiladas como cuchilladas, que aguantaba con los dientes apretados. En su generación, se acostumbraba a soportar sin quejarse. Sangrados que atribuía a la menopausia, es la edad, que se le va a hacer. Noches en las que despertaba sudando y pensaba, Dios mío, será cáncer. Pero no iba al médico, tenía miedo de oír algo terrible. Los doctores daban diagnósticos generales, inflamación de los ovarios, cambios por la edad. Le recetaban pastillas y la mandaban a casa. Nunca le hicieron análisis específicos y ella creía que así debía ser. Que una mujer tenía que sufrir en silencio. Resulta que he estado enferma todos estos años. Mamá. Alice le tomó las manos. En su voz había dolor de hija, pero también rabia profesional. Él te estuvo matando lentamente. ¿Entiendes? Si no hubiéramos comenzado el tratamiento ahora, en un par de años sería cáncer. Cáncer de cuello uterino. Y él aún así diría que es por la edad. En los ojos de Alice brillaban lágrimas de impotencia. Ella, médica, no había podido proteger a su propia madre de esa traición. Dolores se quedó sentada, digiriendo lo que acababa de oír. Entonces, no solo envenenó su alma durante 50 años, también destruyó su cuerpo poco a poco. Divórciate de inmediato.
exigió su hija. Es un asesino, ¿entiendes? Un asesino. Por la noche, Dolores le mostró a Marcus los resultados de los análisis. Él apenas miró las hojas y se desentendió. Bueno, te habrás contagiado en algún lado, ¿qué importa? Todos nos enfermamos de algo a nuestra edad. Mira a Félix, con la próstata, a Henry, con el azúcar. Marcus, la voz de Dolores era suave, pero con firmeza. La doctora dijo que es por ti. Por esas mujeres. Ah, respondió él, como si fuera algo sin importancia. Dolores, entiendes que soy un hombre en plena vigor. ¿Y tú? Mira cómo estás, vieja, gorda. Tenía que buscar alivio en algún lado. Lo dijo con calma, casi como un asunto de negocios. No te abandoné, crié a los hijos, llevé dinero a casa, aseguré un techo. Lo que hacía afuera era cosa de hombres. Dolores escuchaba y parecía verlo por primera vez. Ese hombre con quien vivió medio siglo hablaba de su enfermedad, de su posible muerte, como si discutiera el clima. Algo en el pecho de Dolores se rompió para siempre. Vivió 50 años con un extraño. Con alguien que no la amaba. Que la usaba como empleada gratuita y cobertura para sus escapadas. Que la contagió con una enfermedad incurable y ahora la culpaba a ella. Pasó un mes de vaivenes, como un péndulo entre la desesperación y la esperanza. Dolores a veces se sentaba junto a la ventana y lloraba viendo las hojas amarillas en el patio, otras veces se levantaba y fregaba, lavaba, cocinaba con furia, como si las tareas domésticas pudieran acallar el dolor en su alma. Por la casa caminaba como una sombra. Cada documento para el divorcio le costaba un esfuerzo, certificados, extractos bancarios, papeles del historial laboral. Alice ayudaba con los detalles legales, explicaba qué y cómo. Leona iba a las oficinas que Dolores temía visitar. En el edificio comenzaron los rumores. Los vecinos se miraban al encontrarse y susurraban a sus espaldas. ¿Supieron que los Mellor se están divorciando? No me digas. Parecían una pareja tan unida. Dicen que él le fue infiel toda la vida. ¿Pero qué? Y nosotros sin saber nada. Dolores oía esas conversaciones y entendía, ahora todos o la compadecerán o la juzgarán. ¿Por qué divorciarse a esa edad? Podría aguantar un poco más. ¿Cómo vivir sola a los 68? ¿Para qué? ¿A dónde ir? La pensión era de $700, de los cuales la mitad se iba en medicinas. Y no tenía ninguna habilidad aparte de las tareas del hogar. Toda su vida había sido solo esposa y madre. Marcus se comportaba como antes. Exigía la cena a las 6 en punto, camisas limpias para el lunes, que los calcetines estuvieran bien doblados en la cómoda. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido su mundo con una sola confesión. Dolores. ¿Dónde está mi camisa azul? Gritaba desde el dormitorio. Y el café ya se enfrió. Y ella, como robot, iba a planchar, a cocinar, a servir. 50 años de costumbre fueron más fuertes que el dolor. Mamá, no puede ser así, llegó Alice el sábado y vio a su madre demacrada, con ojos apagados. Ven a vivir con nosotros. Pero, hijita, Dolores negó con la cabeza. Ustedes tienen un departamento pequeño, 2 adolescentes. ¿Dónde voy a caber yo ahí? En el sofá de la sala, pondremos un catre. Mamá, te apoyaremos, pero tú tienes que decidir, seguir siendo esclava o empezar a vivir. La palabra dolió profundamente. ¿Pero acaso no era así?
Medio siglo cocinando, lavando, limpiando para alguien que la veía solo como una comodidad. Esa misma noche sonó el teléfono. Era una llamada interprovincial. Dolores, sonó la voz familiar con acento moldavo. Soy Sabrina. Tu hermanita. A Dolores se le cortó la respiración. Su hermana rara vez llamaba, solo en grandes fiestas. ¿Qué te pasa? Alice me contó todo. Dolores, ven a casa. La casa paterna está vacía, el viñedo se está descuidando. Viviremos juntas, como en la infancia. Y en su memoria apareció la casita blanca con contraventanas azules en el pueblo. El viñedo que plantó el abuelo. El aroma a jazmín en el patio bajo la ventana. El pozo con agua helada que te hacía castañear los dientes incluso en verano. Después de la muerte de sus padres, la casa le quedó a ella, por testamento. Pero la había dejado abandonada, la vida en la ciudad parecía más importante, más correcta. Quizás sea verdad. Pensó Dolores. La decisión maduró poco a poco, como la uva bajo el sol moldavo. Y se confirmó tras un encuentro casual en la tienda. Dolores estaba eligiendo pan cuando vio una figura familiar en la sección de lácteos. Melissa. La vecina del departamento 12. La amante de su esposo. 15 años, amante. Melissa la notó, se sonrojó como un cangrejo, agarró el primer kéfir que encontró y corrió hacia la salida. Claro, Dolores la detuvo. Melissa, espera. Su voz era tranquila. Incluso cariñosa. Melissa se quedó paralizada. Como una presa acorralada. ¿Cuánto tiempo llevas con mi marido? Preguntó Dolores, mirándola directamente a los ojos. Dolores. Perdóname, Melissa estaba lista para hundirse bajo la tierra. 15 años. Sí. Y yo no lo sabía, dijo Dolores con la misma calma sorprendente. ¿Él te contó algo sobre mí? Y Melissa, tal vez por la vergüenza, o quizás por el alivio de que el secreto se había revelado, comenzó a llorar. Él decía que tú no lo entendías. Que no tenían intimidad. Que para ti era como un hermano. Que el matrimonio era por conveniencia. Cada palabra dolía como un golpe. Así que incluso a sus amantes les mentía, la presentaba como fría, poco cariñosa. Y ella pensaba que vivían en amor y armonía. Gracias, dijo Dolores. Se dio la vuelta y fue hacia la caja. Melissa se quedó llorando en medio de la tienda. En casa, Dolores fue a la cocina donde Marcus cenaba y dijo: Me divorcio de ti. Vendo mi parte del apartamento y me voy. Él no lo creyó al principio. Se rió. Vamos, Dolores. ¿A dónde vas a ir? Pero cuando comprendió que no estaba bromeando, se asustó. Dolores, ¿qué dices? ¿Quién te va a cocinar? ¿Quién va a lavar tu ropa? ¿Quién cuidará de ti en la vejez? Como si no tuviera otra función aparte de cocinar y lavar. El yerno de León encontró una buena abogada, Naomi. Una mujer de unos 50 años, con ojos inteligentes y atentos. Escuchó la historia, asintió y dijo: En el divorcio te corresponde la mitad del apartamento. Además, puedes reclamar una compensación por 50 años de trabajo doméstico. Esto se llama bienes gananciales. En dinero será una suma considerable. Cuando Márquez entendió que perdería no solo el servicio gratuito, sino también la vivienda, entró en pánico total. Comenzó a llamar a familiares y quejarse con amigos. ¿Te imaginas?
A los 70 años quiere divorciarse. Está loca. Yo le he dado todo en la vida. Márquez intentaba incluso poner en contra a Alice. Hija, habla con tu madre, le suplicaba. ¿A dónde va a ir a su edad? ¿Quién la va a querer? Quedará sin un centavo. Pero Alice respondía brevemente. Papá, tú eres el culpable, tú lo destruiste todo. Dolores tenía dudas. Por las noches no podía dormir, pensaba, ¿y si tiene razón? ¿Y si estoy cometiendo una tontería? ¿A dónde iré siendo vieja? Pero luego recordaba sus palabras el día de su cumpleaños, por conveniencia, y las dudas desaparecían. Dolores, piensa con la cabeza, le decía entonces, ¿a dónde vas a tu edad? ¿Quién te va a querer? Quédate, no lo haré más. Guardó silencio y luego añadió con una sonrisa. Bueno, solo a veces. Pero tú no lo sabes. Después de 50 años no lo supiste. Y entonces Dolores comprendió, ese hombre era irremediable. No consideraba la infidelidad un pecado. La consideraba tonta, alguien a quien seguir engañando. No, Márquez, dijo firmemente. Se acabó. En su voz había una determinación tal que Márquez entendió que no había forma de convencerla. 50 años conoció a Dolores sumisa y paciente, y ahora ante él estaba otra mujer, y ella se iba de su vida para siempre. 2 meses de trámites pasaron como un día. El divorcio se formalizó rápido. Márquez no se resistió, comprendió que era inútil. La venta de su parte del apartamento le dio a Dolores 5 millones de rublos. Más una compensación por medio siglo de trabajo doméstico, otros 200.000. Para un pueblo era una fortuna. Prepararse tomó solo una noche. Dolores estaba metiendo en 2 maletas gastadas lo más valioso para su corazón, fotos de sus hijos y nietos en marcos de madera, las joyas moldadas de su madre, los pendientes de plata con piedras rojas y un manista de ámbar auténtico, y el icono de Santa Parasqueva, que había bendecido su abuela. Los muebles, la vajilla, las alfombras, todo lo dejó para su marido. Que él se encargue de su propio hogar. Dolores, Márquez estaba parado en la puerta del dormitorio, mirando cómo ella guardaba sus cosas. Ya no presumes, hasta tu voz se volvió más baja. Bueno, fue una broma. Es cosa de hombres, ¿qué vas a hacer? Te amo a mi manera. Dolores no levantó la cabeza, envolvió cuidadosamente el icono en un pañuelo de seda. Tarde, Márquez. Me has engañado por 50 años. Basta. En la estación la despidió toda la familia. Alice lloraba abrazando a su madre para despedirse. Mamá, eres fuerte. Empieza una nueva vida. Veniremos en vacaciones, lo prometo. Abuela Dolores. Viola se colgó del cuello de Dolores. Llamaremos todos los días. Abuelita, Alex la abrazó torpemente, aguanta ya. Si el abuelo llama, no le hagas caso. El tren partía a las 10 de la noche. Dolores se acomodó en la litera inferior del vagón de tercera clase, puso la cabeza sobre una almohada limpia y por primera vez en meses sintió paz. Por la ventana pasaban luces de ciudades, estaciones, pequeños bosques. 50 años entregados a un extraño, pensaba mirando la oscuridad, ¿y cuánto me queda? Viviré para mí. Trasbordo a un autobús local. Su hermana Sabrina la esperaba en la terminal, envejecida, sentada, pero con los mismos ojos bondadosos. Ambas lloraron sin importar los transeúntes. Dolores, estás tan delgada, dijo Sabrina mientras la ayudaba a subir al viejo Ford del vecino, el tío Rec.
No importa, en casa te recuperaré. Conducían por un camino rural entre viñedos. Octubre. Tiempo de cosecha. Hojas doradas, racimos pesados en las parras. El aire olía a hojas secas y uvas maduras. Una casita blanca con contraventanas azules las recibió en la aldea. Un patio descuidado, un viñedo que una vez fue orgullo de su abuelo, ahora era una maraña salvaje. Perdona, Dolores, Sabrina se encogió de hombros culpable. Solo vine en verano, no tuve tiempo de cuidar. No importa, Dolores recorría la casa tocando las paredes conocidas. Es nuestra casa, la pondremos en orden. La vieja cama de madera en el dormitorio, la estufa de hierro en la cocina, el espejo con marco tallado. Todo estaba en su lugar, como hace medio siglo. Solo polvo y frío por el largo abandono. La primera noche Dolores durmió en la cama de niña, escuchando el susurro de las hojas de la vid tras la ventana. Silencio. Paz. Y nadie exigía la cena, camisas limpias ni café en el desayuno. Por primera vez en meses, Dolores se durmió tranquila, sin pastillas para dormir. Por la mañana la despertaron los gallos, un sonido que no había oído en medio siglo. Se sentó en la cama, confundida, no entendía dónde estaba. Luego recordó y sonrió, por primera vez en un mes, de verdad. ¿En casa? Estaba en casa. Las primeras semanas fueron duras. Las manos acostumbradas al ajetreo de la ciudad no sabían por dónde empezar. Encender la estufa era todo un arte. Traer agua del pozo le dolía la espalda. Sabrina la enseñaba pacientemente. Dolores, no te apresures. ¿Recuerdas lo que decía mamá? En la Casa Blanca no entra un corazón negro. Primero limpia el alma, y las manos recordarán todo solas. Y realmente, poco a poco volvieron las habilidades de la infancia, como hacer pan en el horno, como desmalezar el huerto, como hablar con las vecinas en moldavo. El idioma de la infancia resultó más fuerte que el hábito de la ciudad. Un mes después llegó la primera carta de Alice. Mamá, no te imaginas cómo ha cambiado. La voz es otra, algo viva. Y papá está acabado. Anda despeinado, compra comida ya preparada en la tienda. Pregunta por ti todos los días. Dolores leyó la carta 2 veces y pensó, me pregunto qué pregunta, ¿cómo vivo sin él? ¿Estoy mal? En octubre, para el aniversario de aquel terrible cumpleaños, llegó un médico del hospital del distrito. Sabrina había concertado un nuevo examen. El joven doctor examinó a Dolores y negó con la cabeza. Sorprendente. Los análisis casi están normales. La presión se ha estabilizado. La arritmia desapareció y, lo más importante, los marcadores tumorales se han reducido 3 veces. ¿Será el aire del campo? Preguntó ella. No es el aire, sonrió el doctor, es la paz en el alma. En noviembre, en el pueblo vecino, se celebraba una boda. Sabrina convenció a su hermana de ir. Dolores, ¿por qué te quedas encerrada? Gente buena, vamos a divertirnos. Dolores se puso el traje nacional, una camisa blanca bordada con hilo rojo, una falda oscura, un delantal con dibujos y pendientes de plata con piedras rojas. En el espejo la miraba una mujer desconocida, bronceada, renovada, con ojos claros. En la boda sonaban canciones moldavas antiguas, el coro corobot que ella recordaba desde niña. Los vecinos la invitaron a bailar y ella giraba, como no lo hacía desde hacía 30 años. Giraba al ritmo del flautín y el címbalo. Parecía una joven de 18 años que aún no sabe lo que la espera.
Reía la tía vieja Sabrina, no hermana, vecina. Has cambiado por completo, como una flor después de la lluvia. En invierno comenzaron a llegar cartas de los nietos. Viola escribía: Abuelita, mamá mostró tus fotos de Instagram a la tía Sabrina. Te ves genial. Alex y yo estamos ahorrando para venir en verano. Quiero aprender a hacer coronas de hojas de vid, como en la foto. Alex fue más reservado. Abuela Dolores, el abuelo está acabado. No se afeita, lleva calcetines con agujeros. Mamá dice que pregunta por ti todo el tiempo. Pero no vuelvas. Ahora eres libre y nosotros vendremos en verano. Te ayudaré en el viñedo. Las cartas calentaban el alma más que la estufa. Para la primavera, Dolores arregló casi todo el viñedo. Cortó las viejas parras, ató las jóvenes a los postes, cavó la tierra. Sus manos se volvieron ásperas y llenas de callos. Pero eran callos honestos, fruto de su propio trabajo para su propio beneficio. En mayo, cuando florecieron los albaricoques, apareció su vieja amiga de la infancia, Kimi, del pueblo vecino. Llegó en una vieja motocicleta, como en los viejos tiempos. Dolores. Se abrazaron y lloraron, escuché que volviste, y pensé en venir, pero me daba vergüenza. Se quedaron hasta medianoche en la veranda, bebiendo vino casero de la cosecha del año anterior. Sabrina lo hacía, y recordaban sus sueños de niñas. ¿Recuerdas? Reía Kimi, a los 15 juramos que solo nos casaríamos con príncipes. Y tú decías que con un hombre de ciudad, para que me llevara lejos de aquí. Me llevó, sonrió tristemente Dolores, por 50 años me llevó, y ahora has vuelto. Significa que así debía ser. Dios sabe mejor. 6 meses después, solo quedaba el nombre de la antigua Dolores. Bronceada, delgada, cuidaba el viñedo restaurado. La salud mejoró sorprendentemente rápido. El tratamiento ayudó, el estrés desapareció y los análisis fueron buenos. Dolores compró una bicicleta, visitaba los pueblos vecinos, ayudaba a los vecinos en las tareas, tejía calcetines y suéteres para los nietos. La casa se transformó, reparada, blanqueada, con muebles nuevos traídos de la ciudad. Todo estaba limpio, acogedor, realmente hogareño. La llamada de Marcus la sorprendió en agosto, cuando recogía su primera cosecha propia. Los racimos estaban jugosos, pesados, dulces, como los que no veía desde niña. Dolores, su voz sonaba débil, quebrada. ¿Cómo estás? ¿Cómo tu salud? Bien, respondió ella brevemente, cortando otro racimo con las tijeras de podar. En la cesta ya había kilos de uvas para vender y para hacer vino. Escucha, ¿y si vuelves? Hablaba rápido, como temiendo que colgara. No hay quien cocine ni limpie. Melissa, tu amiga, ya no viene. Y Nancy, de la tienda, se casó. Es difícil encontrar mujeres nuevas a los 71. Dolores, entendí mi error. ¿Qué es lo que entendiste, Marcus? Preguntó ella sentándose en un banco de madera bajo una vieja pera. Que sin ti estoy mal. Que eras una buena esposa. Esposa por conveniencia, recordó Dolores. No por conveniencia. Te amaba. A mi manera. Dolores miró el viñedo, la casita blanca con contraventanas azules, los campos infinitos de Moldavia donde maduraba el maíz. Inspiró el aire cargado con aromas de frutos maduros y hierbas fragantes. Querido, dijo calmadamente, pronunciando cada palabra con claridad, es tarde para beber Borjomi cuando los riñones ya fallaron.
colgó el teléfono y se fue hacia la casa. El sol se ponía en el oeste, tiñendo el cielo de tonos dorados y escarlata. El viñedo susurraba con la suave brisa, prometiendo muchos años más de cosechas abundantes. Y en casa la esperaban las cartas de sus nietos y una cena caliente hecha con sus propias manos. Para ella. Por primera vez en 70 años de vida.